Ella era una mujer blanca, viuda, que vivía aislada del mundo. Él, un guerrero apache herido, marcado por la sociedad como peligroso. Nadie pensó que esas dos almas pudieran encontrarse, mucho menos que una gota de agua reescribiría por completo los conceptos de odio, honor y supervivencia. Esto no es solo una historia de amor, es el inicio de una leyenda. Si tú también crees que la bondad, el sacrificio y el amor aún tienen un lugar en el mundo de hoy, suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos donde los seres humanos no solo sobreviven, sino que son comprendidos y amados. Yo soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Acompáñame, porque lo que viene es apenas el principio. Y así empieza esta historia. No en medio de una guerra, sino en medio del silencio. Una mujer sola, un atardecer sin promesas y un susurro entre los árboles. Así comienza el primer paso hacia el fuego. Clara Montiel vivía donde el viento no llegaba con noticias. Un valle remoto, cruzado por un arroyo tímido y árboles centenarios. Desde que su esposo fue asesinado por forajidos, había dejado de hablar con la vida. Se convirtió en sombra dentro de su propia casa. A cada amanecer, repetía los mismos movimientos, no por costumbre, sino para no enloquecer. Esa tarde, recogía raíz de caluala bajo la última luz del sol. Al agacharse, escuchó un gemido leve, casi ahogado por el murmullo del agua. No era el viento, era humano. El corazón le dio un salto, recordó la voz de su marido, días antes de morir, cuando le susurró entre susurros febriles: «Nunca confíes en quienes pintan el rostro. Son el principio del fin». Clara tembló, pero no retrocedió. Desenvainó la daga de hueso que su abuela mapuche le había regalado. No era la primera vez que sentía miedo, pero esta vez no pensaba huir. Avanzó entre los matorrales. Lo vio un hombre, caído de lado, cubierto de barro y sangre seca. El pecho apenas se movía. Su piel estaba quemada por el sol, y la pintura desfigurada en su rostro confirmaba lo que temía un apache. Solo, herido, vulnerable. Un torrente de imágenes cruzó su mente los rumores del pueblo. Las patrullas buscando indios, el miedo sembrado en cada esquina. Pero entonces, el hombre abrió los ojos, oscuros, dolorosos y, por un segundo, humanos. Clara sostuvo la mirada. Podría haber huido, podría haberlo dejado, pero algo, más viejo que el odio y más fuerte que el miedo, la obligó a arrodillarse. Desató su cantimplora y se la acercó a los labios. El apache bebió con desesperación. Ella no dijo nada, pero sus ojos hablaban por ella. «No vengo a matarte, tampoco a salvarte, solo a no dejarte morir». Cuando se incorporó, tambaleante, ella le ofreció el hombro. El camino al rancho fue lento, tenso, lleno de un silencio que no era de desconfianza, sino de dos mundos observándose sin palabras. Al llegar, lo ayudó a cruzar la entrada de la cabaña. Lo recostó en la cama que una vez compartió con su esposo. Apretó los dientes. Aún quedaban manchas de sangre vieja en la madera. Quizás las de su pasado. Ahora serían las del presente. Prendió la lámpara de aceite y preparó una mezcla de aguardiente, miel y eucalipto. Limpió la herida con cuidado.
El hombre no emitió un solo quejido. Solo la observaba con ojos que parecían no entender por qué una mujer blanca le salvaba la vida. Clara tampoco lo entendía del todo. Cuando la noche cayó, se sentó en una silla junto al lecho. Acarició la daga con la punta de los dedos. La deslizó bajo la almohada. No por miedo a él, sino al mundo que los rodeaba. Antes de cerrar los ojos, miró el rostro dormido del apache. No sabía su nombre. No sabía si viviría. Solo sabía que su vida ya no sería la misma. Y mientras el fuego del hogar crujía con un sonido casi ritual, una pregunta se encendía en su pecho como una llama tenue. ¿Qué he hecho? ¿Y por qué siento que no me equivoqué afuera? El bosque guardaba silencio, pero en su interior, algo nuevo comenzaba a latir. ¿Tú también crees que a veces lo correcto no tiene explicación lógica, solo un impulso del alma? Si alguna vez has hecho algo que nadie entendió, pero tu corazón te dijo que era lo justo, presiona el número 1 en los comentarios. Así sabremos cuántos, como Clara, todavía escuchan su conciencia más allá del miedo, porque a veces una sola decisión puede despertar ecos que nadie espera. Y eso fue exactamente lo que pasó la mañana siguiente. Tintide. Los primeros días después de la llegada del apache pasaron como nubes densas. Clara no hablaba mucho, ni él. Se limitaban a intercambiar gestos, miradas, silencios que decían más que cualquier palabra. Tosalle así lo escuchó murmurar entre sueños, curaba con lentitud, pero firmeza. Clara lo atendía como si fuera un huésped invisible con respeto, pero con distancia. Sin embargo, no era solo el miedo lo que la hacía cautelosa, era algo más profundo. Cada vez que lo escuchaba respirar con dificultad, recordaba las palabras lanzadas por los vecinos antes de irse a vivir al rancho. Te vas a rodear de bestias. Un día amanecerás con el cuello abierto, y peor aún, la voz de su difunto esposo en sus peores momentos. El perdón no sirve con quienes viven de la guerra. Una noche, al despertar de una pesadilla en la que su casa ardía y su rostro era escupido por todos, Clara se encontró con Tosalle observándola desde el rincón. No estaba dormido. Su expresión era dura, como si también sospechara de ella. ¿Me vigilas?, preguntó en voz baja, con el cuchillo de cocina aún en la mano. Tosalle no respondió de inmediato. «Soñaste», gritabas. «Dijiste no lo hagas». «Era otro tiempo», respondió ella, cerrando los ojos un segundo. Otro hombre, otra muerte. El silencio entre ellos cambió, de desconfianza a algo más humano. Tosalle desvió la mirada, como si entendiera que el dolor, aunque diferente, también lo unía a ella. Los días siguientes, Clara notó algo extraño: pisadas cerca del gallinero, ramas quebradas en ángulos que no coincidían con el viento. Alguien los observaba. Pensó en bandidos, pensó en vecinos curiosos, pero una noche, tras dejar un cuenco vacío en el porche, encontró una flor silvestre cuidadosamente colocada en su lugar. No era amenaza, era mensaje. El día siguiente, mientras recogía leña, escuchó un crujido distinto al habitual. Se giró rápidamente. Thomas Harper estaba allí, medio oculto tras un árbol. «¿Cuánto tiempo llevas observando?», preguntó ella, sin soltar el hacha. Thomas levantó las manos. «Desde el tercer día. Quería saber si estabas viva, si él te había hecho daño. ¿Y qué viste? Vi a una mujer sola, con un hombre más solo aún.
y entendí que el peligro no siempre lleva pintura en la cara. Clara bajó el hacha. Quinta. Thomas dio un paso adelante. Puedo ayudarte. Nadie del pueblo quiere venir, pero yo también perdí cosas. Esa confesión cambió el ritmo del viento. Clara no respondió, pero no lo echó. Esa tarde, Thomas ayudó a reparar la cerca. Tosalle lo observaba de lejos, sin palabras. Akecheta, el joven apache que llegaría días después, todavía no estaba allí, pero algo se sembraba ya en el rancho, una alianza tensa, una paz que no era oficial, pero sí necesaria, mientras el sol se ocultaba. Clara los observó desde el porche. Thomas clavaba postes, Tosalle cortaba ramas. Dos hombres que, en otro contexto, podrían haber muerto en combate, pero ahora trabajaban para proteger el mismo lugar. Y sin saberlo, el rancho empezaba a transformarse en algo más grande que sus paredes. Pero lo que Clara no sabía era que alguien más también la observaba desde la colina. Una sombra solitaria, un joven con la cara pintada y un trozo de cuero enrollado en el cinturón. Y traía un mensaje que cambiaría el curso de todo. Akecheta fue el primero en regresar al rancho con noticias. El Consejo de Sabios Apache, reunido en la Quebrada Sagrada, aceptaba recibir a Clara. Pero no por simpatía, por respeto a Tosalle. Clara no tembló, no preguntó detalles, solo preparó pan, llevó agua y ató su cabello como si fuera a la guerra. El camino hacia la quebrada estaba cubierto de niebla. Thomas quiso acompañarla, pero Tosalle lo detuvo. No es tu lugar, aún no. Clara comprendió. No todo se podía compartir aún. Los sabios estaban sentados en círculo. Hombres y mujeres de rostros curtidos, miradas profundas y silencios pesados. En el centro ardía un fuego lento. Detrás de todos, una figura permanecía de pie, como si observara desde otra era Taza, el hermano de Tosalle, guerrero y guardián de la tradición. Taza no habló. Fue la anciana Nayeli quien alzó la voz. Dicen que diste agua a un guerrero, que curaste su herida, que ahora compartes pan con los nuestros. ¿Y qué harás cuando el gobierno venga a quemar lo que construyes? Clara respiró hondo. No sé qué haré mañana, pero hoy no puedo negar lo que mis manos hicieron. Un murmullo corrió entre los presentes. Entonces, un joven de rostro severo, llamado Macá, se levantó. No basta con pan ni cuidados. Nuestra gente sangró por manos como las suyas. Su piel trae consigo siglos de traición. La tensión cortó el aire. Tosalle hizo un gesto, pero Clara alzó una mano. No vengo a pedir perdón por lo que no hice, dijo, pero tampoco me esconderé de lo que soy. Crecí escuchando que ustedes eran enemigos. Me casé con un hombre que decía que los pueblos se dividen por colores, y lo enterré con ese pensamiento en la boca. Silencio. El día que vi a Tosalle sangrando como cualquier ser humano, supe que la verdad era más amplia que lo que me enseñaron. Majka se acercó un paso más. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué tú? Porque si yo no lo hago, tal vez nadie lo haga. Nayeli se inclinó hacia el fuego. Y si el precio es tu vida, entonces sabrán que al menos una blanca no vino a quitar, sino a dar. La anciana observó el rostro de Clara durante largos segundos. Luego miró a Tosalle y finalmente alzó un bastón corto de madera
y lo colocó sobre el suelo, entre ambos. No eres familia aún, pero esta tierra ya no es solo tuya, ni solo nuestra. Es otra cosa, y eso necesita tiempo y prueba. Taza asintió, por primera vez. Entonces, se probará. Cuando Clara regresó al rancho, Thomas esperaba inquieto. ¿Qué dijeron? Que no soy enemiga, pero tampoco soy hermana aún. Eso es bueno, es un comienzo. Esa noche, Tosalle le entregó a Clara un colgante tallado en hueso. No es un regalo, es una señal. Aún te miran con ojos cautelosos, pero ahora también te miran. Y mientras el fuego crepitaba junto a la madera, el joven Akecheta subió al techo del rancho. Clavó en la punta una rama con 2 cintas cruzadas, una blanca, otra ocre. No era bandera, ni símbolo político. Era una promesa. Y desde la distancia, entre la maleza, ojos desconocidos lo observaron todo. La próxima noche traerían fuego. ¿Tú también crees que el valor más poderoso no es el de quien grita más fuerte, sino el de quien se atreve a tender la mano primero? Si tú también sientes que hay decisiones que cambian el rumbo de una vida, incluso cuando nadie las entiende, presiona el número 7 en los comentarios. Así sabremos cuántos aún creen en los comienzos silenciosos, que encienden revoluciones profundas. Pero no todos estaban listos para aceptar ese cambio. Y la noche siguiente, el fuego llegó. Así comienza el capítulo más oscuro de esta historia, cuando la promesa fue puesta a prueba. Los días posteriores a su regreso del Consejo Apache estuvieron llenos de una tensión intensa, como una cuerda tensada antes de ser liberada. Clara observaba la cabaña desde la ventana. El rancho ya no era solo su refugio, sino un símbolo en curso de transformación. Al encender una lámpara, la luz tembló entre la madera agrietada, casi como si respirara. Aquella mañana, al salir a recoger agua, notó varias ramas quebradas frente al arco de lavanderas, una señal propia del silencio de los hostigadores. Al girar, se encontró con Thomas, quien la miró con determinación contenida. Sin mediar palabra, él se agachó y colocó cuidadosamente una flor silvestre blanca, símbolo de una tregua naciente, sobre el borde del barril. Fue un pequeño gesto, pero lleno de peso. Esa misma tarde, mientras reparaban la cerca del corral, el viento trajo consigo cascos de caballo. 5 hombres armados descendían por la colina. No llevaban insignias, pero sus ojos eran claros enemigos. El líder, rostro cubierto, se acercó al portón con paso desafiante. Clara Montiel, ríndete, no queremos pelea. Solo queremos que sepas quién manda aquí. Su voz era burlona, engordada por el desprecio. Clara respiró hondo. Sentía el calor del rifle apoyado contra su hombro, mientras una flecha solitaria se clavaba en la madera junto al pie del jinete. Entonces Tosalle y varios guerreros apaches emergieron del bosque, en silencio, moviéndose como sombras levantadas por la protección ancestral. Entre ellos, Taza, hermano de Tosalle, avanzaba con cicatrices paleohistóricas y rituales sagrados, reflejo de la tradición en guardia. El aire cambió. Ya no era intimidación, era advertencia. El líder forastero dudó. Su arma tembló en esa pausa suspendida. Clara dio un paso adelante. Esta tierra no es de quien recoge impunidad, es de quien trabaja.
Nunca han cavado ni sembrado nada aquí con sus propias manos. Su voz fue un cuchillo clara, temblorosa, quebrada, pero firme. Un segundo más, y la línea entre guerra y tregua se desdibujó. Fue entonces cuando se escuchó el ritmo hipnótico del cultrún. El tambor ceremonial mapuche, su vibración resonó en la tarde como llamada ancestral. No estaba allí por casualidad. Fue Tocawi, un machi visitante, quien lo había traído para convocar fuerzas protectoras en el momento más oscuro. Con cada golpe, los presentes sintieron la conexión entre cielo y tierra hacerse tangible. El líder bajó el arma sin saber cómo. El odio no resistió el pulso de barrido ritual, no cuando un machi había traído el corazón de la sanación en cada golpe del tambor. Esa noche, el rancho no ardió. En cambio, todos apaches y colonos justos se quedaron. Enterraron a 2 campesinos forasteros que habían caído, respetando incluso a sus enemigos. Cuidaron al herido con compasión hasta donde esa exigía rendición de violencia, no venganza. Thomas se acercó a Clara en el porche. Sus manos temblaban por el rifle que ya no empuñaba. ¿Crees que volverán? Sí, respondió ella, apoyada en la madera que había matado sueños y ahora creada esperanzas. Pero no vendrán solos la próxima vez. Ahora somos más que una casa. Somos alianza. Desde la colina, un joven apache clavó una rama con 2 cintas cruzadas, una blanca, otra ocre. No era bandera ni símbolo de conquista. Era promesa, buen diálogo y respeto. Días después, la noticia llegó al valle. Un carruaje con escolta llegó por el sendero principal. Un hombre con sombrero blanco, bigote y expresión cautelosa descendió. Era el gobernador territorial. Observó el rancho, su gente y el tambor que aún reposaba junto a la puerta. Clara fue la primera en acercarse. Soy Clara Montiel. Lo sé, dijo el gobernador. Y lo que veo es más real que cualquier reporte que haya leído. Esto es milagro, no rebelión. Tosalle se puso a su lado, firme como el tronco de un roble. No pedimos paz, pedimos derecho a existir. El gobernador asintió. Sacó un papel doblado. Propuesta sencilla: este lugar será territorio autónomo de diálogo, protegido por el Estado, mientras yo esté aquí. La firma fue silenciosa. Nadie celebró con música, menos con danzas. Lo hicieron con pan compartido, con hogueras al anochecer, sin miedo, solo con fuego y palabra. El invierno cayó sin avisar. La tierra se cubrió de escarcha antes de lo previsto, y los campos apenas dieron su última cosecha. Pero en el rancho, ahora conocido como Puente de Tierra, nadie se quejaba. La comunidad había aprendido a no temerle al frío, sino al silencio que traía consigo. Durante semanas, la paz fue real, no perfecta, pero viva. Colonos y apaches trabajaban codo a codo, y el tambor cultrún ya no sonaba solo en momentos de crisis, sino también al anochecer, como saludo al sol que se retiraba. Clara continuaba escribiendo en su cuaderno, registrando cada paso del proceso como si supiera que, algún día, alguien necesitaría entender cómo un acto de compasión pudo cambiar la historia de una tierra marcada por el odio. Pero no todos los ciclos se cierran sin resistencia. Una noche sin luna, mientras los niños dormían y las llamas del fogón crepitaban entre historias compartidas, un grito rasgó la calma. Akecheta.
El joven apache que se había convertido en símbolo de la nueva generación cayó al suelo ensangrentado. Había interceptado a un forastero encapuchado intentando encender una mecha junto al almacén de maíz. Thomas llegó primero. Lo detuvo con la culata de su rifle. El atacante gritaba frases rotas, llenas de odio. «Malditos. Esto era nuestra tierra. No pueden cambiar las reglas solo porque una mujer da agua a un salvaje». El atacante no era un extraño. Era uno de los exmilicianos del pueblo vecino. Alguien que Clara conocía de vista. No lo recordaba por su nombre, pero él la recordaba a ella, como símbolo de la traición. Mientras lo reducían, Clara corrió hacia Quecheta, quien aún respiraba, pero con dificultad. «No sientas culpa», susurró el joven. «Si esto es el precio, que valga la pena». Y murió sin miedo, con la frente al cielo, mientras Tosalle entonaba un canto bajo, ancestral, que mezclaba lengua apache con mapudungún. Era el canto del cruce, el que se ofrece al espíritu que vuelve a la tierra. El rancho no celebró más. En vez de pan, compartieron silencio. En vez de tambor, golpearon piedras para construir una lápida. Sobre la tumba de Aquecheta colocaron el colgante de hueso que Tosalle le había dado semanas atrás, y un cuenco de agua, en señal de que todo empezó por una cantimplora ofrecida. Clara no lloró frente a los demás. Lo hizo sola, en la cabaña, con el cuaderno sobre las piernas. Pero esa noche soñó con su esposo, pero no como en pesadillas pasadas. Esta vez lo vio joven, con los ojos limpios. Le sonreía desde un campo de maíz alto, sin odio en el rostro. «No temí que me mataran», le dijo en el sueño. «Temí que olvidaras vivir». Al despertar, Clara entendió que había completado su propio ciclo, no de venganza, sino de redención. Pasaron años. Los mapas cambiaron. Los políticos también. Pero el rancho siguió, convertido en centro de enseñanza, en punto de encuentro cultural. Los hijos de colonos aprendían palabras en apache. Los nietos de los guerreros leían las cartas de Clara. Tosalle se mantuvo junto a ella hasta el final. Nunca se dijeron lo que no necesitaban. Compartieron silencios que decían todo. El amor entre ellos no fue escandaloso, ni romántico en el sentido común. Fue vínculo profundo, reconocimiento mutuo. Había días en que solo bastaba una mirada para recordar que, una vez, compartieron fuego y miedo, y aún así eligieron amar. Clara murió un invierno, sentada frente al fuego, el cuaderno cerrado sobre sus piernas, el colgante de Aquecheta en su cuello. Su última palabra, según Thomas, fue agua. La enterraron junto al arroyo donde conoció a Tosalle. A su lado, él también fue sepultado años después. No quisieron lápidas altas, solo una piedra con una frase en 2 lenguas. Aquí floreció el fuego que no quema. Desde entonces, cada año, en el solsticio de invierno, los nuevos habitantes de Puente de Tierra repiten el rito. Un niño coloca un cuenco con agua sobre la piedra. Otro golpea suavemente el cultrún, y un tercero lee en voz alta la primera página del cuaderno de Clara. Yo no sabía su nombre, solo vi que respiraba, y supe que no podía dejarlo morir. Así terminó el ciclo, no con guerra, no con victoria, sino con legado, con una historia contada al oído por generaciones, porque la verdadera revolución no está en el ruido de las armas, sino en el susurro de los actos simples,
una cantimplora, una herida curada, un lugar donde se elige amar. Ya va, incluso cuando duele, y quizás en otro rincón del mundo, alguien también ofrezca agua a un desconocido. Y así, sin saberlo, encienda otro puente de tierra. Pasaron décadas. El mundo cambió de rostro, como lo hace la tierra después de una tormenta. Nuevas generaciones nacieron sin conocer el peso de las cicatrices antiguas. Pero en un rincón apartado del valle, donde los árboles aún cantaban al amanecer, un cuaderno viejo seguía pasando de mano en mano. Lo llamaban el libro de Clara. No tenía portada elegante ni firma de autor, pero dentro vivía una historia tejida con sangre, agua y fuego. Cada línea hablaba de puentes construidos entre lenguas, entre heridas, entre silencios. Ese año, en la escuela comunal de Puente de Tierra, una niña de 11 años leía en voz alta la última página. No vine a cambiar el mundo. Solo quería que mi mundo no volviera a romperse. Su voz temblaba, no por timidez, sino por el eco de entender algo demasiado grande para su edad. La maestra, descendiente de Akecheta, la observaba con orgullo silencioso. Sabía que esa semilla ya había germinado. Después de la lectura, caminaron en fila hasta la piedra, allí donde Clara y Tosalle descansaban. Los niños colocaron flores y cuencos con agua. Uno de los pequeños de piel cobriza y ojos verdes se arrodilló y preguntó: «¿Ellos fueron los primeros que no se odiaron?». La maestra sonrió. Fueron los primeros que se atrevieron, sabiendo que el miedo era real. Cada año, esa ceremonia no cambia, pero cada niño que participa lo hace distinto. Algunos vuelven cuando son adultos, con hijos en brazos. Otros escriben sus propias historias, pero todos recuerdan lo mismo: hubo una vez un lugar donde el odio fue vencido, no por fuerza, sino por persistencia. Y así, en el rincón más simple de un mapa olvidado, Puente de Tierra no desapareció. Se convirtió en leyenda, en símbolo, en respuesta posible a una pregunta eterna: ¿qué hacemos cuando el fuego llega? La respuesta: ofrecemos agua, y memoria, y amor. Hay historias que se olvidan, otras que se repiten, pero existen unas pocas que logran romper la línea del tiempo y convertirse en faros para el futuro. Esta es una de ellas. La historia apache que acabas de presenciar no es solo el relato de Clara y Tosalle. Es también el reflejo de un conflicto universal: el miedo al otro, el rechazo a lo desconocido, la dureza de las heridas heredadas. ¿Cuántas veces en la vida hemos juzgado antes de entender? ¿Cuántas puertas se cerraron simplemente por el color de la piel, la lengua hablada o las cicatrices del pasado? Clara no era una heroína nacida para cambiar el mundo. No tenía entrenamiento, ni armas, ni respaldo político. Solo tenía sus manos, su dolor y una cantimplora con agua. Y sin embargo, al ofrecerla a un hombre considerado su enemigo, dio inicio a algo que ni ella pudo comprender del todo en ese momento: una historia apache, escrita no con sangre, sino con compasión. Lo valioso de este relato no está solo en lo que pasó, sino en lo que nos enseña que la paz no llega por decreto, sino por pequeños actos de valentía cotidiana. Que el respeto no se exige, se siembra. Que la justicia no siempre lleva uniforme, pero sí mirada firme y corazón abierto. Hoy,
Cuando el mundo parece dividirse cada vez más entre ellos y nosotros, necesitamos recordar más que nunca este tipo de relatos. No para idealizar ni borrar las diferencias, sino para aprender a construir puentes donde antes solo había ruinas. Porque esta historia apache, más allá de sus personajes y escenarios, es una invitación a escuchar, a mirar con otros ojos, a tender la mano, incluso cuando tiembla, y sobre todo, a recordar que, aunque no podemos cambiar lo que otros hicieron antes de nosotros, sí podemos decidir cómo respondemos hoy. Si llegaste hasta aquí, quizás ya formas parte de esta historia también. Una historia que sigue viva mientras alguien la escuche, la comparta y la mantenga encendida.